Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy vamos a hablar de economía pura y dura, pero no compleja. Y tenemos con nosotros, pues bueno, ya que hablamos de economía, a nuestro economista. Bueno, no es nuestro, pero es un buen analista de Sapiens. Enric Sorribes. Enric, buen día, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Estamos a la expectativa. Nunca habíamos estado más en modo alerta que en estos tiempos. También saludamos al consultor empresarial Lluís Rovira. Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, buenos días. Pues bueno, activos, más que expectativos, activos. Creo que es importante. Vamos a hablar de economía, porque hemos visto lo que sucede cuando hay pues una situación sociosanitaria global. Estamos viendo y viviendo lo que está aconteciendo. No quiere decir que la primera parte haya acabado, ni mucho menos. Una situación bélica en Europa a una escala que esto casi, aquí que vamos siguiendo y descubriendo cosas de la Segunda Guerra Mundial aún, nos recuerda casi a la Segunda Guerra Mundial, que es lo que está aconteciendo pues en Ucrania. Pero hay algo más que nos remonta, algo que se escribió en el año 2019 por dos economistas alemanes y que sostienen a día de hoy aún en su libro que titularon El mayor crash de todos los tiempos. Economistas tal cual son, por ejemplo, como Mark Friedrich y Matthias Weitz, ¿no? Que escribirían algo que todo apuntaba para el año 2023. Y desde hoy, en este momento, a nivel de deudas públicas, a nivel de lo que está comportando esta crisis energética insólita, con un conflicto armado, que el tema sociosanitario aún no acaba de verse que la cosa haya terminado, ni mucho menos. ¿Cómo veis el panorama? Bueno, realmente en una situación, estamos ya en una crisis, no es que va a venir una crisis, estamos en una crisis importante. Ayer hablaba con un amigo que tiene una empresa informática importante de aquí en Andorra y me comentaba, es que llevo pedidos desde el mes de diciembre y no llegan, no hay chips, el tema electrónico, todo lo que está viniendo de China, es que no hay. Entonces, todo este sector, pero todo lo que funciona con electrónica, básicamente, hay grandes problemas. ¿Por qué? Porque no hay el material para fabricar, ni para reparar. Y este es un tema que quien lo está acusando, y lo vemos en el día a día, son los grandes fabricantes de automóviles. En estos momentos, los fabricantes de automóviles aproximadamente están a un 30% de fabricación, porque no tienen componentes. Pero esto no solo afecta, no sé, fijémonos en España, SEAT, la tenemos aquí. SEAT es posible, no sé si alguien lo ha ido, si no, esto es fehaciente, es posible que cierre para el año que viene, es posible. Pero es que no solo serán los trabajadores de SEAT, será todas las familias y fabricantes anexos alrededor de SEAT, los que fabrican asientos, retrovisores, lámparas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fijémonos en España, por ejemplo, que Nissan cerró y se tenía que reconvertir todos esos trabajadores, pero al final se ha ido por otros derroteros. O sea, esa gente está sin. Pero es que con SEAT es posible que pase lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en estos momentos ya lleva 2-3 años que están perdiendo dinero. Y la multinacional alemana, el grupo Audi-Volkswagen, obviamente no va a entrar en pérdidas. Es así. Pero el gran problema es que ellos tienen pérdidas ya en Alemania. Se está diciendo que el grupo Audi puede el año 2023 dejar 20.000 personas sin empleo. Mercedes-Benz, el grupo Daimler, unos 10.000. Claro, esto hace pensar el por qué. Una, no hay piezas. Dos, la crisis energética, más la guerra. Entonces dices, en estos momentos, vale, hay un principio de economía, que es no tener pérdidas y tener beneficios. ¿A costa de qué? Bueno, estos grandes grupos lo que han pensado es reducir costos. ¿Cómo? Costos humanos. Es así. Por desgracia, es así. Y esta va a ser la gran crisis que va a venir. También te diría que todo esto hay unos principios de solidaridad inexistentes. Y después, si quieres, hablamos. Intentado lo dejo ahí.
Muy bien, Enric. Enric, ¿tu análisis? Hombre, a ver, mi análisis es que el mundo está muy complicado. Hay una conjunción de factores que hace que digamos, la onda sea expansiva, ¿no? Porque a veces tiene efectos multiplicadores y efectos que no lo son, y en este caso todo es multiplicador. Lo vemos en que empezamos con la pandemia, que ya cambió muchos modelos de negocio y modelos y hábitos de vida. Posteriormente la guerra, pues evidentemente no ayuda a ese desarrollo, ¿no? Y precisamente lo que hace es incrementar ese problema. Las distintas repeticiones de la pandemia y los impactos que tiene, pues, en el transporte, en la logística, en China, en componentes, pues, tal como decía Luis, también hacen que ese globo cada vez sea mayor, y eso evidentemente pues puede generar un conflicto importante a nivel social, ¿no? Esa, digamos, es la vertiente negativa. La otra parte, por decirlo así, es los cambios del hábito de vida, y eso se está viendo a nivel mundial, no solo en Europa. Es que a la gente ahora ya el planteamiento aquel de que trabajas para vivir o vives para trabajar, ¿no? Esa dualidad. Bueno, eso cada vez es más tangible, y creo que hay una apuesta clara por la calidad de vida más que por el ingreso o la capacidad adquisitiva. Evidentemente necesitas un mínimo, porque sin ese mínimo no puedes vivir, o sea, eso es de cajón. Pero yo creo que el downsizing ¿no? El reducir quizá esas necesidades también puede parcialmente compensar lo que nos podemos encontrar. Ahora que dices lo que nos podemos encontrar, hay algo que leímos en la prensa digital y que vamos a comentar. Hace nada, ahora a principios de mayo de 2022. El titular de Nació Digital dice así, lo traduzco: el dinero que hace falta tener en casa para un caso de emergencia según el Banco de España, ¿no? Y dices, caray, hace 2 días se decía que no, tener dinero en casa que no, y ahora, para en caso de emergencia, el dinero que tienes que tener para cubrir los gastos entre 6 y 12 meses. Esto lo ha dicho el Banco. Y me digo yo, cuando el río ya no suena, sino que coge el altavoz y canta así de bien, es que va a suceder algo. Estamos hablando de la teoría del 10º hombre. Ojo, si 9 dicen que no va a pasar nada, pero uno dice que puede pasar, y el léxico que conjuga es de esta manera, casi que tendremos que hacer caso a este 10º hombre, lo que ha dicho el Banco de España. Luis, un dato extraño, ¿no? Hombre, más que un dato extraño, es un dato, yo te diría, una opinión importante, dejémoslo ahí, ¿no? Pero sobre todo, veamos que en estos momentos todos los bancos, todas las naciones están expuestas a los hackers. Si se bloquea un hacker, consigue bloquear un Estado, consigue bloquear una nación, pero sobre todo las entidades financieras, automáticamente todo el plástico que tenemos, donde tenemos nuestros ahorros, nuestro dinero, no va a funcionar. Y esto puede pasar. Creo que en algún sitio, algo he leído, se han hecho simulaciones de qué va a pasar si los hackers atacan bancos, atacan naciones, estados, y ha sido un desastre porque no se ha prevenido y hubiesen podido hacerlo. Entonces, delante de esto, me imagino que el Banco de España, con temor, porque desengañémonos, no hay nada más cobarde, no hay nada que tenga más temor que el dinero. Y si el Banco de España nos avisa de esto es porque están pendientes de que en cualquier momento, y no tienen suficiente, es mi opinión, insisto, no tienen suficientes defensas como para parar un ciberataque. Enric, tu opinión sobre pues esta información, ¿no? Deja un poco así como a los que os gusta el fútbol, ¿cómo decís? Offside. Fuera de joc. No, a ver, aquí yo ahora le devolvería la pregunta al Banco de España, ¿no? Y le diría, dígame usted qué cantidad es la de 6 y 12 meses que deberíamos tener en casa, teniendo en cuenta que cualquier movimiento de efectivo usted lo penaliza, porque si luego lo quiero reingresar no me lo va a permitir. Entonces la pregunta es,
¿qué considera usted que son 6-12 meses? El de una familia estándar, ¿cuál es la familia estándar? ¿Y quién tiene hoy en día capacidad para guardar en casa los ahorros de un año por si tenemos que ir a una decisión de emergencia? Y entonces ahora lanzo la segunda derivada sobre la primera pregunta. En una situación de emergencia, los precios subirían lo suficiente como para que tú, con ese dinero de 12 meses, quizá no puedas pasar 2 meses. Básicamente, por situarnos, ¿no? Y el ejemplo es lo que pasó en el confinamiento, en el que en su momento los precios subieron, no han bajado, tengámoslo todos presente, y hubo roturas de stock, y la rotura de stock, ya sabemos lo que pasa, oferta y demanda, pues posiblemente el que lo necesite va a pagar lo que haga falta. Eso implicará que el ahorro de los 12 meses o de los 6 meses sea insuficiente. Y una cuestión, ahora Enrique comentabas esto, ¿por qué hay esta, no sé, como persecución al dinero en efectivo? Bueno, aquí hay dos teorías, ¿vale? La primera, digamos, la oficial, es la del famoso dinero negro, el del crimen, porque así se evita el blanqueo y todo lo que eso lleva asociado, que me parece muy bien y creo que tiene un motivo real. Y luego el otro es el intentar tener a todo el mundo controlado. Para tener a todo el mundo controlado, con el efectivo no lo puedes hacer, porque el efectivo es anónimo, es decir, es innominado. Tú vas con un billete de 10 euros y no pone que es de Ferran, es de Luis o es de Enric, ¿no? Con lo cual, eso, pero en cambio, tú haces una transacción con una tarjeta de crédito o haces una transferencia electrónica y automáticamente queda la constancia de que Enric le paga A, o Luis le paga A, o Ferran le paga A, o Ferran recibe, o Luis recibe. Entonces, eso hoy en día, con las capacidades que tienen los sistemas, te da una trazabilidad del 100%, y ellos precisamente lo que quieren es una trazabilidad del 100%. De todas formas, pensemos una cosa. España es uno de los países que tiene más autónomos y que tiene más autónomos no declarados. ¿Por qué? Por todo el tema impositivo que hay detrás de ellos y casi una persecución. O sea, lo que no puede ser es que un autónomo, que al final es un currante, es un trabajador de a pie, básicamente de los beneficios o de toda la repercusión de su trabajo a nivel económico, tenga que pagar casi el 50% a Hacienda o a nivel impositivo, por diferentes motivos. Entonces, ¿qué es que se está fomentando? Se está fomentando que un fontanero, que un electricista, que el señor que hace los cristales, todo lo que sea, por decirlo así, las pequeñas reformas en casa, un mecánico, etcétera, etcétera, te digan, vale tanto, y si me lo haces en negro, y te lo hacen, porque obviamente de entrada te quitan un 20%. Entonces es el mismo Estado casi, por una mala, no diría mala praxis, pero sí por una mala política impositiva, está fomentando esto. Hay otros medios para que todo el mundo pague su seguridad social, que todo el mundo pague sus impuestos, pero siempre que sean justos. Ahora me venía a la cabeza, no sé, estas ventas ambulantes, ¿no? Que no son empresas, que no son autónomos y que campan por donde quieren y como quieren, ¿no? Esto también es... Sí, pero tienen su licencia y pagan sus impuestos, ¿eh? Y la mayoría, tú vete a un mercadillo a comprar, no sé... No te hablo de los mercadillos típicos de los domingos, sino vale, la venta vale. ambulante. El Tom Manta. Bueno, vale, pues... Esto es endémico. Total. Pero es un problema, ya te digo, de falta de organización y de voluntad política. Y aquí ya te digo, claro, política, sea a nivel de ayuntamientos y sea a nivel regional y del Estado. Y en caso de emergencia económica, vamos a poner un escenario, como cuando hubo el confinamiento, que la gente se quedó, no puede ser. Sí, estaban diciendo en todos los informativos, salieron los presidentes o los jefes de Estado diciendo que, bueno, pues que la gente para casa, restricción de movimiento, etcétera. Imaginemos que mañana, un mañana no muy lejano, sucede, o pasado mañana, o dentro de unas horas, salen y dicen, hay una emergencia económica, ha habido un ataque a gran escala, pues, ya que hablabas, Luis, cibernético, y el dinero no se puede tocar porque no se puede mover, no se puede sacar de los bancos, por ejemplo. ¿Estamos preparados? No. Es decir, si la solución pasa por tener efectivo, es decir, si tú no puedes sacar el dinero del banco, posiblemente tampoco podrás ingresar. Posiblemente
posiblemente los sistemas habrán caído, con lo cual tampoco podrás pagar. Entonces, estamos hablando de un cataclismo de otras dimensiones. Entonces tendríamos que ir otra vez al papel y boli y apuntar que el señor Ferran Prat ha ido a comprar al colmado de al lado y se ha gastado 22 euros. Y el tío del colmado de al lado, si te conoce, pues te va a fiar, y si no, pues igual le tendrás que dejar el DNI, o no sé exactamente cuál sería. Volveremos a la posguerra española. Exacto. Cuando éramos pequeñitos, ¿no? Bueno, cuando hubo el crash del 29, tampoco hace, ¿qué hace? No llega ni a un siglo. Sí, sí. Pero por eso digo que, sí, pero en el clase 29 lo que había era dinero en efectivo y no había tarjetas de crédito. Ahora el dinero básicamente lo tienes en tarjetas de crédito y no tienes acceso al dinero. Al dinero físico me refiero, ¿eh? Es decir, entonces, el problema está, el dinero físico te permite muchas cosas, pero ¿quién tiene hoy en día dinero físico? O en cantidad suficiente para determinadas cosas, es decir... Casi nadie. Exacto. ¿Alguien tiene el dinero físico ahora para hacer la compra de la semana? ¿Lo llevas encima? Es decir, no sé, lo que la gente va a gastar, 50, 100, 150, dependiendo de la familia, si es de 1, de 2, de 3 o de 5. ¿Alguien lleva encima ahora esa cantidad de dinero o para pagar gasolina o para... O sea, es decir, el consumo semanal que hoy en día hacemos en tarjeta de crédito y cada familia tendrá el suyo, ¿alguien lo lleva encima? Pues ahora eso lo multiplicas por 4 y tendrás 4 semanas, y lo multiplicas por 12 y tendrás un año. ¿Quién tiene esa disponibilidad? Nadie. Entonces, pero además fíjate en una cosa. Tú imagínate que vas a un restaurante y no les funciona la máquina para pasar la tarjeta. Esto pasa. Sí. Y, ostras, ¿y ahora qué? Yo por norma general cuando salgo, cuando viajo, siempre llevo algo metálico por prudencia, por si pasa alguna cosa de estas, ¿no? Podemos llevar 100, 150 euros, tampoco llevas más. ¿Y eso qué es? Ante una situación como esta es nada. Es nada. Nada. Hoy en día no tienes. Pero además ya se han encargado de mentalizarnos para no tener dinero en casa. De que con la tarjeta vas a todas partes, todo te funciona. Pero además, yo te diría que ahora parece que estén otra vez y dando la vuelta con todo lo que está pasando con la guerra de Ucrania, después de la pandemia, ahora esto que están diciendo los bancos, el Banco Central Español en este caso, parece que volvamos otra vez a la teoría del miedo. Poner el medio sobre el ciudadano. Ese miedo que ostras, ¿cuál es el motivo, el por qué? El por qué estemos más manipulados, más supeditados a el Estado, a los políticos, a las corporaciones. No lo sé realmente en el fondo, pero yo estoy viendo que se está esta involución a través del miedo. ¿Y si resulta que nos pensamos que sí, saben las consecuencias cognitivas y conductuales del factor miedo, pero resulta que ese miedo lo creamos nosotros porque nos gusta estar en miedo, porque la información está ahí? Cuando el ejército ruso tenía un contingente espectacular y decían, no, que estos son maniobras, y es que habían claras evidencias de que no eran maniobras, que iba a haber una incursión armada a gran escala, el 98% de personas no tenían miedo porque era, teóricamente, maniobras militares. Y había un 2% que dijeron, no, si es que van a atacar. ¿No ves que tienen unidades médicas, camiones, crematorio? Oiga, esto en unas maniobras no creo que a esa escala, ¿no? Y claro, siempre dices, no, en China parece que hay un brote de los otros muchos que hemos visto. Nada. Oiga, es que está pasando. Y vamos a dar el dato. Israel, y es noticia de ahora, ha dirigido un simulacro entre 10 países de un gran ciberataque contra el sistema financiero mundial. Esto lo ha hecho porque es en un intento de aumentar la cooperación que podría ayudar pues a minimizar cualquier posible daño a los mercados y bancos. Volvemos a lo mismo. ¿No le vamos a hacer caso de que pueda haber un ciberataque, que es el tema que hoy tratamos a nivel global? Sí, pero es que yo creo que, y eso lo hemos hablado más de una vez, la futura guerra global, mundial, por decir algo así, o conflicto, será cibernético. Eso está muy claro. Es decir, hoy en día, tal como está el modelo, lo que tiene sentido es que el ataque lo hagas a nivel financiero. Es decir, que se ha intentado hacer con Putin, con Rusia. Cortar cualquier método de financiación y cortar los códigos SWIFT y demás. Lo que es evidente es que el modelo pasa por aquí. Lo que se está viendo de
los robos, antes hablábamos de bitcoins o monedas virtuales, también todo funciona de la misma manera. Entonces, lo que está claro es que la base vendrá por aquí, eso tengámoslo claro. Pero mi comentario es, si tú haces un ataque cibernético global, tampoco podrás parar en efectivo. Claro. Porque cuidado, a no ser que, lo que digo, el señor va a coger un boli, va a sumar y ese dinerito lo va a poner en un cajoncito y lo va a guardar. Bueno, porque no tendrá otra alternativa. Porque la máquina no va a funcionar, el registro no va a ir, la nube no va a funcionar, o sea, ese modelo tengámoslo. Y además el señor de la tienda, no sé, de alimentos, por ejemplo, de fruta, cuando tenga cierta cantidad de dinero que ya es peligroso por si hay un robo, lo atracan o cualquier cosa, tiene que llevarlo al banco. Pero es que si lo lleva al banco ya no lo veo. Por lo tanto... No, pues que el banco no se lo va a coger ese dinero. Por eso. Claro. Pero bueno. Pero yo ahora solo yendo otra vez a la política del pánico, ¿no? La política del miedo. A ver, evidentemente es mucho más fácil llevar un rebaño con miedo que llevarlo de manera al libre albedrío. Eso tengámoslo todo claro y el modelo ha funcionado y creo que funcionará para siempre, ¿no? Porque además somos animalitos de usos y costumbres. Exacto. Entonces, esa parte tengámosla clara. Es fácil el generar esa sensación de pánico y además cuando todo el mundo tiene algo que perder. Hoy en día no es lo mismo hoy en día que hace 100 años y no es lo mismo hace 100 años que hace 200. No hace 200 igual iban casi digamos con taparrabos y no tenías calidad de vida, ahora tienes una calidad de vida que evidentemente perderla pues eso ya te genera. Pero permíteme un momentito, pero fijémonos que hace más de una década que estamos con ese miedo. Acordémonos de la crisis del 2008. 2007, 2006, después la crisis económica esta que ha sido exhaustiva. La gente con miedo de me quedo sin trabajo, qué va a pasar. Después ha venido la epidemia y ahora la que estamos teniendo actualmente por diferentes motivos, que seguramente será la culminación de las crisis. Mira que ya lo decíamos en la radio, en este programa. Ojo que se está dando el dinero de forma muy fácil y si pasa algo, ¿cómo lo vas a devolver? Porque estaba en deuda todo. El piso, el coche, la ropa, hasta el alma casi. Sí, bueno, pero es que la maquinaria funciona así. Es que al final, eso lo hemos hablado más de una vez. Hemos de decidir exactamente qué queremos. El modelo exhaustivo de producción que tenemos ahora, que necesita aceite en el motor, y el aceite en el motor sabemos que es que el dinero corra, o parar máquinas y decidir qué pasa. Pero a ver quién se la juega. Claro, porque el problema lo tienes en que luego no puedes, ¿cómo decir? Cuestionarte las consecuencias. Porque claro, si yo paro máquina, lo que comentaba Luis al inicio del programa, ¿no? Daimler tiene un problema, BMW puede tener un problema, Audi puede tener un problema, o sea, todo ese modelo, ¿vale? Implica que hay un montón de gente, más colaterales, que van a estar en la calle. Muy bien, esa gente va a dejar de consumir, esa gente te va a crear un conflicto social. Claro. Eso que te genera ese conflicto, igual a nivel de planeta va muy bien, a nivel de no sé qué va muy bien, llámale N. Lo que tenemos claro es que es acción-reacción. Todo tiene unas consecuencias y esas consecuencias las tienes que valorar y las tienes que poner encima de la mesa. Y decir qué queremos. Lo que no puede ser es lo que se decía de manera empatita de rapica campanas y na misa. Es decir, o tocas las campanas o vas a misa. Porque las dos cosas no son viables. Y lo que ha dicho el responsable de ciberseguridad financiera del Ministerio de Finanzas de Israel, dice, los atacantes van 10 pasos por delante de los defensores. Claro, sí. Esto siempre lo hemos dicho, siempre. El mensaje está claro, ¿no? Está clarísimo. Y que hagan estas simulaciones a gran escala con 10 países, vete tú a saber si con estos programas espía, véase Pegasus, que después es otro tema. Todas estas gigas que han sacado de ministros, de políticos, etcétera, ¿dónde están? Pero tú fíjate una cosa, estamos hablando de un programa como Pegasus, que a los que no sabemos de informática dicen, ostras, esto es de ingenieros aeroespaciales o tecnología alienígena, ¿no? Pero es que ese es un programa, pero ¿cuántos tienen para la economía subirla, bajarla, hundirla? ¿Y cuántos tienen que no tienen nombre y que están? Y que están. Pero bueno, y ahora solo por hacer un poquito la comedia sobre el tema del Pegasus, es muy divertido porque depende quién es el afectado, o es grave o está bien, ¿no? Y eso, cuando para mí está mal directamente. Y ya está. Pero claro, dependiendo de... Es que tendría que estar prohibido un programa como este de entrada. Oye, si me lo pones a mí está mal, pero si se lo pones al de al lado está bien, ¿no? O sea que entonces, bueno, me parece a mí
un poco fariseo el análisis que se hace de Pegasus, pero al final volvemos otra vez a lo mismo. Está muy mal, pero todo el mundo lo hace, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién es el tonto que no lo utiliza? ¿Y dónde están, por ejemplo, las gigas que se han sustraído del ministro, por ejemplo, del Interior? Bueno, el que lo tenga hará una buena extorsión. Claro. Por ejemplo, bueno, ¿dónde están? Lo podemos ver en todos los medios que lo están diciendo, básicamente todos, sea televisión, sea radio, sea medios escritos. Parece ser que también se entró en el teléfono del presidente de España, el señor Sánchez. Se está diciendo que esto ha sido Marruecos. Se dice. ¿Será verdad? ¿Será falso? No lo sabemos. Pero qué curioso. Hace 4 días, la política sobre el Sáhara, el señor Sánchez, de golpe y por su libre albedrío, en contradirección de sus socios de gobierno. ¿Es que lo tienen pillado por allí donde duele? Mal piensa y acertarás, ¿o qué es, Luis? Podría ser, no lo sé. Nos quedan 30 segundos, 15 para cada uno. Enrique, el apunte sobre esto que puede afectar pues a muchas familias, muchas empresas, muchos trabajadores, ¿no? Este riesgo de un ciberataque financiero en el cual Israel ya se ha pronunciado y está haciendo simulaciones para ver cómo se combate esto, porque claro, si no haces una simulación de algo nuevo, es aquel dicho del Sun Tzu, ¿no? Más o menos, que, oye, para conocer qué hace el enemigo te tienes que enfrentar a él. Pues ellos han puesto en marcha, con la colaboración, repito, 10 países, de una simulación de ciberataque económico-financiero. Sí. Para Velum ante Velum, ¿no? O sea, prepárate para la guerra o sea, que si no quieres guerra, prepárate para la guerra, ¿no? Yo creo que el problema es, todos tenemos claro lo que puede pasar. Mi pregunta es, ¿cómo lo puedes gestionar o minimizar el impacto? Yo es lo que digo. Si el impacto pasaba de que todo el mundo tenga en casa 5.000 euros, me gustaría saber quién tiene capacidad hoy en día de gestionar un ahorro de 5.000 euros con tranquilidad para tenerlo en casa, y además que el sistema financiero soporte que todo el mundo retire 5.000, 4.000, 10.000. O sea, no sé cuál es la media en un año, no tengo ni puñetera idea. Pero pongamos esa media, la multiplicas por el número de familias, y entonces me gustaría saber si el sistema financiero eso lo puede tolerar. Sí, mira, señores, no, Luis, ya estamos fuera de tiempo. Me sabe mal, pero seguiremos, Luis, seguiremos. Luis Rivera, como siempre, el tiempo nos apremia. Muchísimas gracias por tu valiosa opinión. Faltaría más. Es simplemente que es esto, te quedas con ganas de más. Sí, sobre todo, a ver si un próximo programa lo tocamos, y quisiera hablar del principio de solidaridad política. Venga, va, pues lo agendamos. I Enric Sorribes, también, muchísimas gracias. A vosaltres, moltes gràcies. Y amigos y amigas, como siempre, te lo he dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones, la que se nos viene encima. He ido a la feria de Abril. Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones.